Julio Verne nació en 1828 y murió en 1905. Por tanto, se cumplen ahora 120 años de su fallecimiento. Julio Verne fue escritor, dramaturgo, poeta y sobre todo célebre por sus novelas de aventuras y por ser considerado como uno de los padres de la ciencia ficción. Uno de los autores más influyentes en la literatura europea y universal. Aunque inicialmente estudió Derecho para complacer a su padre, muy pronto abandonó esa profesión y se encaminó por el camino de la literatura. Ahí fue fundamental su colaboración con el editor Pierre-Jules Hetzel, alguien con quien firmó un contrato que le permitió convertirse en uno de los escritores más populares de su época y de la nuestra. Aunque ya había publicado algunas novelas, fue el comienzo de la serie Viajes Extraordinarios el que convirtió a Julio Verne en un autor que marcaría un antes y un después en la literatura. Con una serie de novelas de aventuras muy documentadas y consideradas visionarias, realmente lo que hacía Julio Verne era informarse de los mayores avances científicos, tecnológicos y de las últimas noticias sobre exploraciones en los lugares más recónditos del planeta. Con la base de toda esa información, fue capaz de completar algunas de las novelas más apasionantes de la historia. Se le considera el autor más importante de Francia y de Europa y además, después de Agatha Christie, es el segundo autor más traducido de toda la literatura universal. Se le considera, junto con Herbert George Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, aunque él mismo se consideraba más bien un divulgador de los avances científicos y tecnológicos de su época. Curiosamente, la primera novela que escribió no se publicó hasta 1994, casi 90 años después del fallecimiento de Julio Verne. Se trata de París en el siglo XX, una novela que anticipaba en un siglo su visión sobre cómo sería el mundo que le sobreviviría. El problema es que se trataba de una historia con una visión muy pesimista y que, sin embargo, resulta bastante certera sobre las obsesiones y la dependencia tecnológica que tenemos en la actualidad. Hetzel, su editor, le dijo que apartase esa novela y que comenzara con la serie de los Viajes Extraordinarios. Y, por supuesto, esa fue la receta del éxito. Con la base de esos conocimientos sobre los avances científicos y tecnológicos de su época, Julio Verne soñaba que se acelerase el progreso y que la humanidad se liberara. De ahí su voluntad de trasladar con un ánimo divulgativo todos esos conocimientos, todos esos inventos, todos esos descubrimientos y exploraciones a través de la ficción, a través de la aventura literaria. Al analizar la obra de Julio Verne se suele dividir en tres etapas, en tres compendios: los descubrimientos, la madurez y el desencanto. Una etapa final en la que también los problemas que fue afrontando en la última etapa de su vida le amargaron quizá el carácter, le hicieron adoptar una visión más pesimista sobre la vida, y esto se reflejaba en sus escritos. Dentro de la trayectoria de la novela de narrativa y aventuras de Julio Verne, hay que mencionar algunas de sus novelas, algunos de sus títulos más significativos. A partir de 1865, con De la Tierra a la Luna, con una inspiración basada en un viaje que realizó a Estados Unidos, porque ese es otro lugar común. Se dice que Julio Verne no salió nunca de su Francia natal, y no es cierto, viajó bastante por todo el mundo. Pues fruto, como digo, de ese viaje a Estados Unidos, surge De la Tierra a la Luna, pero por su amor por el mar tenemos también la inspiración para otros títulos como 20.000 leguas de viaje submarino y, por supuesto, La pasión por la aventura, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, Viaje al centro de la Tierra, que surge también su inspiración tras un viaje a Islandia, 5 semanas en globo y, por supuesto, todas esas novelas que nos fueron anticipando no solo inventos, sino también acontecimientos que tendrían lugar décadas después de que falleciera Julio Verne. Así, tenemos armas de destrucción masiva en Los 500 millones de la Begún o Ante la bandera. Tenemos el helicóptero en Robur el Conquistador, por supuesto el viaje a la Luna en De la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, con las naves espaciales y con algunas coincidencias muy peculiares entre lo que escribió Julio Verne y lo que casi un siglo después sucedió en la realidad. Tenemos los grandes transatlánticos en una ciudad flotante, o
como he mencionado antes, en París en el siglo XX tenemos incluso la comunicación a distancia, el fax, los podcasts o internet. ¿Y qué decir del submarino en 20.000 leguas de viaje submarino? Pero es que hay más, porque por ejemplo, en la isla misteriosa aparece el ascensor, que todavía no se había descubierto cuando se publicó esta novela. En cuanto a acontecimientos históricos, en 5 semanas en globo predice, por decirlo de alguna forma, el descubrimiento de las fuentes del Nilo. La conquista de los polos está narrada en las aventuras del capitán Ateras, la Esfinge de los Hielos, y también se muestra en 20.000 leguas de viaje submarino. Y por supuesto, yo creo que la cima es el viaje a la Luna, de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Y si quieres comentarnos algo, te esperamos en nuestro canal Letras al Margen.